días, buenos días. Bueno, muy buenos días a las y a los que se están uniendo en este momento. Bueno, muy buenos días de nuevo a todas, a todos. Sean todas, sean todos bienvenidas. Una vez más, Arcángeles Centro Angelical, Azrán de Chambalá. Como siempre, para mí todo un honor, un privilegio estar aquí con todas, con todos ustedes, compartiendo estas enseñanzas de tipo trascendental. Estamos en este espacio, ¿sí?, en el que venimos cada 8 días con la ayuda de Dios, con la ayuda de los ángeles, realizando un curso, meditación evolutiva. Venimos dando métodos, sistemas, claves y hasta secretos para lograr con éxito eso que se llama meditación. ¿Cómo aprender a meditar? Ha sido una de las preguntas, una de las inquietudes que me han realizado a mí por muchísimos años, ¿sí? Aquí dentro de la propia escuela, a través de los cursos, talleres, seminarios, rituales de ángeles, hemos entregado también muchísimas claves, formas, métodos para realizar la meditación. Entonces ahora lo estamos haciendo de manera pública, es la parte, lo que estamos contribuyendo nosotros hacia la humanidad de manera gratuita, desinteresada, pero también al mismo tiempo con muchísimo amor, con muchísimo cariño, ¿sí? Entonces, realmente uno no debería pagar por un curso de meditación, tal vez por cualquier otro curso, pero no realmente por meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es innata en nosotros, los seres humanos, ¿sí? Desde que nacemos realmente sabemos meditar, pero con el tiempo, ¿sí?, nos vamos alejando de ese estado natural que posee la niña, que posee el niño, ¿sí? Entonces se nos olvida, ¿sí? Y a falta de práctica, a falta de conservar ese estado natural de siendo niñas, siendo niños, entonces decimos que no sabemos meditar. En realidad, a ciencia cierta, todos sabemos meditar. Entonces esto es retomar el camino, ¿sí? Esto es realmente religar, regresar, retornar, ¿sí?, a esa parte esencial de nosotros, que es nuestra alma, que es nuestro espíritu, que es nuestro ser. Entonces, en el fondo, todos sabemos meditar. Prueba de ello, por ejemplo, en algún momento de tu vida y en cualquier lugar, en cualquier espacio, ¿sí?, tú llegas y cierras los ojos y lo que haces es como intentar conectarte contigo misma, contigo mismo. Lo que haces es intentar de alguna manera buscar como esas respuestas dentro de ti. Muchas veces lo has hecho y eso lo has hecho de manera natural, espontánea, innata, claro. Entonces eso tiene que ver con algo que ha estado yacente dentro de ti siempre, y es el estado de la meditación. Entonces, cuando hablamos del estado de meditación, es un estado totalmente ¿qué? Natural. ¿Cómo descifrarlo? ¿O cómo realmente conocer de que me encuentro, de que estoy en meditación? Es muy sencillo. No es sino que tú mires a una niña, a un niño, ¿sí?, en su estado natural, ¿sí?
La mayoría de, de los niños se encuentran en ese estado, ¿sí? En ese estado totalmente, ¿qué? Natural. Tú la ves tranquila, tranquilo, no está afectada, no está afectado por el tiempo, no está preocupada, no está preocupado, ¿sí? Por los afanes de la vida, por todas las cosas que conlleva la vida misma, ¿sí? Todas sus preocupaciones, ¿sí? Simplemente disfruta del momento. Si está jugando, está jugando, ¿sí? Entonces, por lo general, casi siempre tú ves a la niña, ves al niño en ese estado, en un estado natural, tranquila, tranquilo, de paz, de estar en el momento presente. Entonces, ese estado natural que llegamos a experimentar nosotros siendo niños, como se está diciendo, con el tiempo, debido a muchísimas cosas, a muchísimos factores, entre ellos la propia educación o la religiosidad, la cultura, ¿sí? Muchísimas cosas influyen desafortunadamente de manera negativa en nosotros. Entonces comenzamos a ser llenos, ¿sí? De muchísimas cosas, de muchísima información. Entonces comenzamos a recibir, por ejemplo, etiquetas de todo. Entonces todo tiene etiquetas, todo tiene un nombre. El nombre, la etiqueta al objeto hace que nos alejemos nosotros de la esencia de las cosas y de la esencia misma también de las personas, de poder interactuar con los demás. Entonces, claro, tenemos un cúmulo de cantidad de cosas. No hagas esto, le dice la mamá a la niña, al niño, porque esto es malo, ¿sí? Porque esto es incorrecto. Entonces comienza esa niña, ese niño a recibir toda esa cantidad de cosas que ella y él, ¿sí? Tienen que lidiar a muy temprana edad, sin la debida comprensión, ¿ya? Entonces son demasiadas cosas para la mente, para el cerebro, ¿sí? Del infante. Entonces eso suprime esa esencia, ¿sí? Que es espontánea, que es totalmente natural, el estado natural de ser felices, y nos vamos llenando de cosas y todo esto va reemplazando ese estado natural. Entonces vuelven a ser totalmente urgente, ¿sí? Muy necesario el poder retomar esta capacidad, este estado natural de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro diario vivir, con todo lo que acarrea, problemas, dificultades, ¿sí? Obstáculos, y comenzamos a franquearlos o a enfrentarlos o a vencerlos o a trascenderlos, entonces, claro, recurrimos a todo ese cúmulo de cosas y de información que nos fueron implantadas desde muy temprana edad. Entonces creemos, ¿sí? Estamos seguros de que con nuestro saber vamos a poder resolver correctamente esos problemas y esas dificultades. Entonces recurrimos ¿qué? Al mecanismo de la parte de la memoria, del recuerdo, a la parte de la razón, de la lógica, la parte intelectual, y creemos que con esas, acudiendo a esas herramientas, vamos a poder resolver nuestros problemas. Si fuera así, desde ese punto de vista, entonces nadie, ¿sí? Realmente nadie tendría problemas. Nadie entonces lo buscaría uno o buscaría esa guía de parte de los ángeles. Entonces no es la forma realmente. La lógica, la razón, la memoria, el intelecto, la información y más aún hoy la desinformación nos aleja enormemente de la esencia, de nuestra propia esencia, de nuestra naturaleza primordial y espiritual. Entonces ahí hace parte realmente muy urgente la necesidad de retomar
ese camino, y ese camino somos nosotros mismos, nuestra propia esencia. Todo el camino espiritual que hay que recorrer, ¿sí? Hoy en día se habla, por ejemplo, de la ascensión espiritual, del salto cuántico, que ya hemos dicho que es pura desinformación, y una cantidad de cosas, sin hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es nosotros mismos, ¿sí? Restaurarnos, ¿sí? Sanarnos, liberarnos nosotros mismos, ¿sí? Hay que restaurar el corazón, el ser, el sistema, ¿sí? Integrar el sistema, podernos integrar con nuestra esencia, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con las diferentes partes del ser, que son realmente muchísimas, muy altas y muy elevadas. Entonces, sin hacer esa tarea, muchísimos hoy en día pretenden decir que pueden hacer un salto cuántico o ser llevados por extraterrestres, ¿sí? O ser salvados religiosamente. No, hay que hacer una tarea con nosotros mismos, y es compromiso de nosotros mismos, y esa tarea nadie la va a hacer por nosotros, porque es nuestra responsabilidad humana y espiritual. Entonces, empezando por ahí, ¿sí? Vale la pena hacernos o cuestionarnos a nosotros mismos. Ya saqué de mi ser el odio, el resentimiento, la venganza, la tristeza, la frustración, la ira, ¿sí? La postergación, la ansiedad, la depresión, el estrés. Ya saqué todo eso de mí, ¿sí? Teniendo toda esa cantidad de cosas, de cargas mentales, emocionales, kármicas, para sumarle a todo el asunto, pretender que ya estamos livianitos, ligeritos, que ya estamos preparados para un salto cuántico o para ser salvados por extraterrestres, realmente eso es absurdo, ¿sí? Quien crea en estas cosas, bueno, uno respeta el pensamiento ajeno, pero realmente está muy alejado. Y esto preocupa enormemente a los maestros de la Gran Hermandad Blanca de Luz, porque se desvirtúa tanto la esencia del conocimiento y la esencia de la sabiduría antigua, ¿sí? Entonces, si queremos realmente buscar ese camino dorado, ese camino de la iluminación, ese camino de la ascensión, entonces tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿sí? Hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestras situaciones, de nuestras dificultades, de nuestra parte mental, de nuestra parte emocional. Hay una tarea que la hemos puesto aquí, por ejemplo, en el curso, se la pongo también continuamente a mis estudiantes. ¿Y cuál es? Es una tarea sencilla, ¿sí? Estando solos, totalmente solos en la casa, ¿sí? Apagar todas las luces, se hace de noche, ¿ya? Y cerrar los ojos, sin compañía de nada, ni siquiera del fuego sagrado que tanto recomendamos, ¿ya? Entonces, cerrar los ojos y estar ahí en ese silencio, en esa oscuridad, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Claro, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchísimas cosas, aparte de eso, posiblemente muchísimos miedos, ¿sí? Y todo eso lo cargamos nosotros, ¿sí? Y en el diario vivir andamos con eso, caminamos con eso, ¿sí? Creemos que podemos resolver nuestras vidas o salir adelante, sea en lo personal o en lo material, laboral, económico, en las relaciones de pareja, familiar, social, incluso espiritual. Pensamos que teniendo todas esas cosas dentro de nosotros, vamos a poder resolver en una ecuación, poder darle un resultado totalmente positivo a nuestras vidas. No es sino hacer el ensayo, no es sino hacer el experimento, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que no estamos tan solos cuando estamos en medio del silencio, de la soledad, de la oscuridad.
estamos muy acompañados, pero con muchísimas cosas de nosotros mismos. Entonces vamos a llegar a una terrible realidad y a una terrible conclusión de que estamos muy mal acompañados, ¿sí? Entonces, ese mal acompañamiento es porque está dentro de nosotros. Si nosotros no nos automejoramos, nos autosanamos de tantas cosas, ¿sí? Por ejemplo, los que anhelan una pareja, ¿ya? Yo quiero una princesa, quiero un príncipe azul, ¿sí? Que me rescate, que me salve mi adolorido corazón, ¿ya? Que me dé a mí esa llenura o esa paz o esa confianza, ¿sí? Poder recibir ese cariño que necesito, etcétera, ¿ya? Entonces dibujamos, plasmamos como esa pareja ideal que debe de ser de esta forma, de esta manera, de este comportamiento, en fin, ¿sí? Idealizamos esa imagen, ¿ya? Y muchas veces entonces nos creemos como con los suficientes méritos para poder recibir esa princesa o ese príncipe azul, ¿sí? Entonces estamos anhelando de que esa persona sea una grata compañía o que nos pueda comprender y nos pueda entender. Entonces tenemos una lista de cosas cuando anhelamos a otra persona o a otro ser, una pareja, ¿sí? Pero entonces nos devolvemos, ¿sí? Eres tú buena compañía, ¿sí? Has aprendido a respetarte a ti mismo, has aprendido a amarte a ti misma, has aprendido a amarte a ti mismo, ¿sí? Has logrado hacer esa tarea, ¿sí? Cuando estás sola, totalmente sola, cuando estás solo, totalmente solo, eres una buena compañía contigo misma, contigo mismo. Te sientes bien, pleno, en medio de la soledad, en medio del silencio, en medio de la oscuridad, ¿sí? Si no es así, entonces hay que hacer muchísima tarea, ¿sí? Entonces, para que puedan vibrar en la misma frecuencia. Entonces, si yo anhelo una princesa, un príncipe, ¿sí? Y lo pongo por allá en un pedestal, ¿sí? Por allá en el umbral, en un lugar muy alto, no estoy vibrando en la misma frecuencia porque estoy idealizando a esa persona, ¿ya? Entonces, lo que se necesita realmente como alma gemela es lo que ya lo en nuestro canal de YouTube hay un video de ritual, ¿sí? Del arcángel Chamuel, y también hay una explicación muy bella sobre las almas gemelas, y ahí les explico, ahí les comparto de que realmente esa otra persona o esa otra mitad o esa alma gemela realmente debe de ser esto. ¿Qué cosa? Un complemento, se deben de complementar, ¿sí? La una y el otro, ¿sí? Deben de complementarse en ese sentido. Eso realmente es una pareja. Entonces no es que sea una princesa o un príncipe y yo estoy por acá, ¿sí? No, deben de estar así, en la misma frecuencia vibracional, vibrando al mismo ritmo, ¿sí? En la misma frecuencia, en la misma velocidad, en la misma altura, ¿sí? No es que yo esté por encima o que ella o él esté por encima mío. Entonces, eso es muy importante, entender todo eso. Entonces hay que hacer un trabajo con nosotros mismos si queremos anhelar, ¿sí? A alguien especial, ¿sí? Entonces eres tú esa persona especial para ella, para él. Entonces, bueno, entonces mejorémonos un poquito para poder ser agradable, para poder llegar a ser muy agradable para esa otra persona, ¿sí? Entonces estás tú cargada o cargado, llena o lleno de complejos, ¿sí? De inferioridad, ¿sí? Me siento mal, estoy triste, nadie se fija en mí, nadie me quiere, nadie me ama, soy muy feíta, soy muy feíto. Bueno, una cantidad de cosas que pasa por la mente humana, ¿sí? O por el ser interior,
y entonces anhelan que alguien les diga lo contrario, ¿sí? Que eres lo mejor, ¿sí? Que realmente no eres tan feita ni tan feito, que eres una belleza de mujer, una belleza de hombre. Entonces estás buscando eso, ¿sí? Pañitos de agua fría y pañitos de agua caliente, ¿sí? Para tu adolorido corazón. En vez de anhelar eso, esperar que alguien venga y te rescate, la misma idea nueva erita de los que están esperando que los extraterrestres vengan y los salven, ¿sí? Entonces, en vez de estar esperando eso, no, comencemos con nosotros mismos a hacer el trabajo, a hacer la tarea, ¿sí? De autosanarnos, de autoliberarnos, ¿sí? De autolimpiarnos, ¿sí? Llenarnos de muchísima comprensión, de muchísimo amor propio, aprender a amarnos a nosotros mismos, aprender a respetarnos nosotros mismos. Si no hacemos eso, pues realmente nadie nos va a amar verdaderamente, ni nadie nos va a respetar verdaderamente, ni nadie nos va a valorar verdaderamente, si no te valoras a ti misma, a ti mismo. Simple matemáticas de lógica, ¿sí? 1 más 1 igual 2. Entonces es eso. Entonces eso es parte realmente importante en este trabajo de autoconciencia y de despertar espiritual, ¿sí? La comprensión, ¿sí? No de autoengañarnos, ni tampoco de ponernos a nosotros autoconsideraciones, ¿sí? Que eso realmente no nos va a llevar a ninguna parte, a ningún sitio, a ningún lugar. Bueno, entonces eso es muy básico, pero primordial y necesario, la comprensión. Y dentro de eso mismo, que es la comprensión, entonces entra este trabajo, el que estamos aquí brindando, enseñando, instruyendo, como es entonces ¿qué? La meditación, y en nuestro caso propio es meditación evolutiva. La meditación evolutiva que venimos dictando aquí en el curso, todo el curso lo encuentran ahí en nuestra propia página, en esta de Instagram, pero también lo van a encontrar de manera fácil y ordenada en nuestro canal de YouTube, desde la primera clase hasta la que llevamos hoy, ¿sí? Entonces es un curso que dura un año de entrenamiento, ¿sí? En meditación evolutiva. Entonces, la meditación evolutiva reúne sistemas, métodos, prácticas, formas, claves, incluso secretos, de cómo alcanzar la meditación, el estado de meditación, y anhelando todavía mucho más allá, lograr un estado de iluminación, ¿sí? Lo que se llama alteración de conciencia o una experimentación mística, es decir, lo que también se conoce como un vacío, el vacío iluminador, alcanzar un estado de iluminación. Entonces, quienes hemos logrado dicho estado, entonces podemos hablarlo a ciencia cierta, ¿sí? De tal experiencia, porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Muy distinto quienes hablan o enseñan, por ejemplo, meditación, y nunca han experimentado la verdadera meditación, que es el vacío iluminador, y es el encontrarse uno en ausencia de lo que es temporal y de lo que es espacial, es decir, y escaparse del tiempo y del espacio y experimentar la conciencia plena de nosotros mismos y al mismo tiempo unificarse con todo el universo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el vacío iluminador. Entonces es muy distinto quien habla con teoría y quien habla con practicidad, con conocimiento de causa, ¿sí? En mi caso personal ya llevo más de 30 años dedicado a esto, a este labor, pero al mismo tiempo a la práctica, al mismo tiempo a la investigación experimental, metafísica y espiritual. Entonces hablamos con conocimiento de causa en ese sentido. Entonces cuando ya uno alcanza un estado de iluminación a través de la meditación, ya por completo la vida a uno le cambia, ¿sí?
ya no vuelves a ser la misma, no vuelves a ser el mismo, ¿sí? Ves este mundo, ¿sí? Realmente como es una ilusión, algo pasajero, maya, así es en términos sánscritos, maya, ilusión, ¿sí? Entonces todo es ilusión, todo es pasajero, nada permanece, ¿sí? Lo único que realmente es real es la conexión tuya que tú tienes con la divinidad, con Dios, con el cielo, con los estados superiores de conciencia. Entonces, hoy vamos a entregar otra de esas claves, ¿ya? Hoy más que método, sistema, es clave para alcanzar un estado de meditación. Hoy en día mucho se habla, por ejemplo, de las frecuencias vibracionales, ya hemos practicado algunas también acá en el curso, y en el curso también que estamos realizando también gratis, que lo estamos haciendo los domingos, Finish Coaching Espiritual, ¿sí? Entrenamiento para el despertar de la conciencia. Ya hemos trabajado con estas frecuencias, ¿sí? Que hoy en día están de boga, ¿sí? Y les he explicado también que tengan mucho cuidado porque no todas las frecuencias que hay en internet realmente son positivas. Entonces hay que tener ahí muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Entonces la misma naturaleza tiene estas frecuencias, ¿sí? El sonido del viento, el sonido del agua, el sonido de las aves, ¿sí? Todos los sonidos tan especiales, tan hermosos, tan bonitos que tiene la misma naturaleza, son de las mejores frecuencias vibracionales que hay. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros, al decir que somos modernos, nos hemos alejado enormemente de la naturaleza, ¿sí? Y nosotros somos parte integral de la naturaleza, viviendo en espacios totalmente artificiales. Entonces todo el tiempo estamos utilizando zapatos, todo el tiempo estamos frente a la tecnología, utilizando tecnología, que eso genera campos electromagnéticos artificiales nocivos para nuestra salud en todos los sentidos, físico, mental, emocional, anímico incluso, ¿sí? Por eso hoy en día se ha aumentado la depresión, la ansiedad, el estrés, una cantidad de cosas debido al mismo contacto con la parte que no es natural, ¿sí? Como es la misma tecnología. Hoy en día todos la necesitamos para desenvolvernos, para interactuar, para trabajar, ¿sí? Pero hay que buscar la manera que esto sea más equilibrado y también hacer las visitas constantes a la naturaleza, al campo, a la madre tierra, ¿sí? Descalzarnos, hacer el ejercicio de abrazar los árboles, de mirar las flores, ¿sí? De detener y mirar los detalles de las hojas, mirar el paisaje, el amanecer, el atardecer, las noches estrelladas, disfrutar de la lluvia, ¿sí? Uno ve que la gran mayoría de las personas cuando está lloviendo, entonces sacan la sombrilla, entonces uno dice, bueno, eso es totalmente lógico, ¿sí? El escamparse uno, ¿sí? Resguardarse uno de la lluvia, eso hace parte también de pensar o de creer de que nos tenemos que proteger absolutamente de muchísimas cosas. Eso impide que nuestro organismo también genere entonces esa posibilidad de autoprotección, ¿sí? De crear anticuerpos ante enfermedades, virus y toda esta cantidad de cosas, ¿sí? Entonces le tememos al mundo, le tenemos miedo a la naturaleza, le tenemos miedo a la gente, le tenemos miedo a las cosas. Entonces ese miedo baja los niveles propios de nuestro mismo sistema y entonces nos estamos convirtiendo en personas débiles en ese sentido, ¿sí? Entonces, en mi caso personal, yo todos los días, ¿sí?
madrugo a una hora muy temprana, salgo a respirar, a hacer ejercicio, una cantidad de cosas, y así está lloviendo, ¿sí? Cuando está cayendo la lluvia, eso es genial, ¿sí? Es maravilloso y lo disfruto enormemente, ¿sí? Entonces eso, del poder uno tener la capacidad de disfrutar virtualmente de todo, realmente te va a ayudar en esa búsqueda de ser felices, ¿sí? Entonces eso es clave ahí también. Entonces, dentro de lo que hoy vamos a explicar o a entregar, va a ser algo muy sencillo. Vamos a hacer la práctica también, el ejercicio, ¿sí? Es lo que debe de generarse en nosotros, reflejo de la propia naturaleza. Así como la naturaleza entonces tiene de manera natural mismo, de su forma natural, ¿sí? Estas frecuencias, ¿sí? Que son muy benéficas para nosotros, para nuestra salud, entonces eso mismo debe de ser reflejado en nosotros, en nuestro organismo, en nuestro sistema, ¿ya? También de manera muy única, de manera muy especial, en el cerebro, ¿sí? Se genera entonces una frecuencia vibracional especial. En los tiempos antiguos se le conocía con otros nombres, no se utilizaba el término frecuencia vibracional porque es muy de ahora, ¿sí? En los tiempos de antes se le conocía entonces, por ejemplo, como los nombres de el sonido primordial o la voz sutil, ¿sí? Es un sonido, ¿sí?, que se produce de manera natural, a veces incluso espontánea, en nuestro cerebro. El cerebro, no estoy hablando de la mente, estoy hablando del cerebro. Entonces es un sonido que se produce, quien lo experimenta lo escucha, lo siente, ¿sí? Es un sonido adentro en la cabeza, en el cerebro, ¿sí? Producto del reflejo mismo del sonido primordial de la misma naturaleza. Entonces, los indostanes, ¿sí?, por ejemplo, los antiguos iluminados, descubrieron que el universo, esto lo pongo como ejemplo, genera un sonido, todo el universo genera un sonido, ¿sí? Ese sonido es llamado el sonido primordial, la esencia primordial. Entonces se conoce como el Om, Om, ¿sí?, que es uno de los mantras más conocidos, ¿sí? Entonces, claro, estos iluminados lo que hacían era sentarse, ¿sí?, y hacer el mantra Om, ¿sí? Om, tratando de recrear, de sintonizar en la misma frecuencia del sonido mismo de todo el universo. Entonces, todo el universo genera ese sonido, ¿sí? El sonido del universo es el Om, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? De que lo repetían y ese sonido primordial se replicaba en todo el sistema, produciendo precisamente entonces ¿qué? Un vacío al mismo tiempo iluminador, un vacío iluminado, un vacío iluminador dentro del practicante. Entonces se hacía uno con el universo, ¿sí? Se escapaba del tiempo, del espacio, alcanzaba un estado de levedad, un estado de ligereza, un estado de alteración de conciencia y se fundía con el todo, ¿ya? Entonces sigue totalmente vigente, ¿sí?, este poderoso mantra. Es muy bueno y principalmente para los principiantes hacerlo cuando entran en el campo de los mantras, ¿sí? Entonces, ¿qué son los mantras? Son frecuencias vibracionales, igual de las que hoy en día se habla en términos de Hertz, ¿sí?, que esta frecuencia vibracional sirve para esto, que esta frecuencia vibracional sirve para esto otro. Igual, el Om es una frecuencia vibracional, ¿sí? Pero lo que de pronto muchos no conocen o no saben, ¿sí?, que es la clave que vamos a entregar hoy, ¿sí?, es el sonido primordial conocido como la voz sutil de la naturaleza, y esta
plasmada o sintetizada o reunida en qué elemento o en qué ser de la naturaleza. Me refiero entonces a los grillos, a los grillitos, a los insectos, al insecto del grillo. El insecto del grillo produce un canto, un sonido muy único, muy especial, que es idéntico en su naturaleza a la voz sutil y al sonido primordial que se puede generar de manera natural, incluso a veces espontánea, ya lo habíamos dicho, en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace uno es servirse de este sonido, del sonido del grillo, de los grillos, ¿sí? Y conectarse con ese sonido, ¿da? Y dejar que ese sonido entre, penetre, compenetre en nuestro cerebro para que se replique dentro de nosotros. Los que son músicos, por ejemplo, saben, se ponen dos pianos, por ejemplo, y se afina el piano y se hace unas notas en el piano y el otro piano, ¿sí? Repite esas notas, ¿sí? Y así con muchos instrumentos. Los que son músicos saben de este fenómeno, ¿sí? Entonces se hace un sonido y el otro instrumento lo repite, ¿sí? Genera el mismo sonido. Eso mismo, ¿sí? Eso hace parte de la resonancia. Eso mismo sucede como fenómeno natural dentro de nosotros al conectar con el sonido de los grillos, de los grillitos. Hoy en día, aquí en nuestra región, siendo tan tropical, ¿sí? Este tipo de sonidos se han perdido mucho. Yo recuerdo que en mi infancia, ¿sí? En el propio barrio, en un barrio común y corriente, en las noches uno escuchaba los grillitos por todas partes, siendo un barrio, habiendo ya construcción, ¿sí? Se escuchaban los grillitos. Hoy en día es muy difícil escuchar los grillitos, ¿ya? Hay un lugar muy especial que ya lo visitamos en varias ocasiones, que es el Cerro El Volador, acá en nuestra ciudad, Medellín, Colombia, ¿sí? Un cerro muy especial, místico, ¿sí? Allí se escuchan todavía esos grillitos, ¿sí? Hay una zona, ¿sí? Allí en el Cerro El Volador, que uno llega a esa parte y parece un concierto, ¿sí? Un concierto de grillos, de grillitos. Es algo realmente muy hermoso, muy bonito, muy único. Entonces uno llega, se sienta en ese espacio, en ese lugar, y escucha el concierto de grillos, ¿sí? Ese sonido de los grillitos a muchas personas, cuando hagan el ensayo, el experimento, a muchos no les va de pronto a agradar. Eso es completamente normal, ¿sí? Incluso les va a molestar o les va a incomodar. Claro, no está habituado el cerebro a esa frecuencia, no está acostumbrado, nunca lo ha practicado, nunca lo ha experimentado, la réplica del sonido primordial en el cerebro. Entonces eso a muchos de pronto les va a incomodar el sonido, ¿sí? Había personas, por ejemplo, que decían: vea, esos grillos no me dejan dormir. Al contrario, ese sonido nos ayuda a experimentar estados de conciencia alterada, es decir, poder experimentar y tener experiencias místicas. Al producirse ese sonido primordial en nuestro cerebro, se van a activar todo ese sistema endocrino de la glándula pineal, la glándula pituitaria, la hipófisis. Se hace esa triangulación, ¿sí? Se abren los canales, se abre el tercer ojo, se activa el chakra corona, ¿sí? Se forma a nivel geométrico el dodecaedro, que es la forma geométrica de poder viajar en el tiempo, en el espacio. Entonces se producen muchos fenómenos que permiten que el individuo experimente un estado de conciencia alterada y experimente entonces o tenga una experiencia mística, ¿sí? Teniendo un poco de suerte, incluso alcance un estado de vacío iluminador, de meditación.
Entonces eso es, hay que practicarlo, practicar ese sonido, el sonido de los grillitos. En los tiempos antiguos, ¿sí?, se comercializaba, ¿sí?, a los grillos, se les encerraba en una jaulita de oro, se metía el grillito y la gente vendía los grillitos en jaulas de oro, ¿sí? Eran muy apetecidos. Precisamente, ¿quiénes eran los que más compraban estos grillitos en jaulas de oro? Los magos. Los magos eran los que más compraban estos grillitos, ¿sí? También hay a nivel de historia, ¿sí?, a nivel de arqueología, de antropología, ¿sí?, como mayas, aztecas, ¿sí?, conectaban, trabajaban, hacían ejercicios con los niños, ¿sí?, precisamente con los grillitos, ¿sí? Entonces, ahí tienen una de las mejores claves, uno de los mejores secretos para el estrés, para el cansancio, para la ansiedad, para la depresión, en fin, para todos los males de nuestro siglo. ¿Qué cosa? El sonido del grillito, ¿sí? Es una de las mejores frecuencias vibracionales que pueden existir, de todas, de todas, de todas. ¿Por qué? Porque él recrea melódicamente, recrea el sonido que yace dentro de nosotros a nivel del cerebro. El cerebro emite un sonido que es una frecuencia vibracional muy, muy, muy especial. Se llama también el sonido sutil. Ese sonido sutil, el único ser en toda la naturaleza que lo replica a la perfección son los grillitos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando escuchamos el grillo, ¿sí?, nos estamos escuchando a nosotros mismos, nuestro propio sonido, ¿ya? Entonces ese sonido o zumbido o frecuencia o melodía, ¿sí?, al producirse en nuestro cerebro, produce muchísimos efectos y beneficios totalmente ¿qué? Espirituales. Entonces ahí tienen una gran clave, ¿sí?, un gran secreto, bien único, bien especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer la práctica, vamos a buscar ahí la comodidad. Recuerden entonces tener siempre a la mano con ustedes la compañía, ¿sí?, la compañía del fuego sagrado. Entonces eso es siempre importante. Siempre encendemos el fuego sagrado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No encender velas, no es encender velas. Las brujas le encantan encender velas. Nosotros no encendemos velas, encendemos el fuego sagrado. Hay una diferencia enorme, gigantesca. Entonces lo hacemos con mucho respeto, con mucho amor, con mucha devoción. Lo encendemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el fuego sagrado, ¿sí? Entonces debe estar con nosotros, acompañándonos en nosotros en nuestras prácticas espirituales, especialmente el de la meditación. Bueno, hay otra forma también de nosotros poder recrear ese sonido, ¿sí? Se los voy a explicar para que cuando tengan la forma y la manera lo hagan también, lo practiquen, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a acompañar con el sonido de los grillos para hacer el ejercicio, ¿sí? Lo vamos a hacer un ratico, el ejercicio como tal de escuchar el sonido. Simplemente hay que escucharlo, no hay que hacer mantras. Puedes utilizar la imaginación, sí, de situarte tú en un espacio rodeado de naturaleza. Es lo único que puedes tranquilamente hacer, pero no hay que hacer algún tipo de mantra o algo parecido mientras escuches el sonido del grillito, ¿sí? Entonces enseguida lo hacemos. Pero también lo podemos recrear nosotros, así como está el Om, que lo estamos explicando ahorita, como sonido primordial de todo el universo. Tú puedes recrear ese mismo sonido a través de un mantra de los antiguos magos, quienes este mantra era de los magos, ¿sí? Para recrear ese sonido, ¿sí? También era para llamar las aves, para conectar con los elementales del aire, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones. Los magos lo utilizaban mucho. Ahí va otra clave, ahí va otro secreto,
que les vamos a compartir hoy, ¿sí? Y es poderlo tratar pues, de poderlo producir de la manera más exacta, ¿sí? Entonces, lo que más se acerca, ¿sí?, a ese sonido al pronunciarlo uno es inhala uno y al exhalar producir soplo y silbido. No es silbar, no es silbar, no es hacer un silbo, sino una combinación de soplo y silbo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que haces tú, debes de hacerlo por mucho tiempo, ¿sí? Sentado de manera cómoda, ¿sí? Y producir el sonido, ¿sí? Entonces, ahí el sonido es este, ¿sí? Entonces es una mezcla de silbo y exhalación de aire, de viento, una mezcla de aire, de viento y al mismo tiempo también, entonces, ¿qué? De silbo, ¿sí? Entonces es un silbo suave. Entonces tú haces ese tipo de respiración y ese sonido es un mantra, ¿sí?, de los antiguos magos, de los antiguos teurgos, tauteurgos, tamaturgos, ¿sí?, que hoy en día pues han prácticamente casi desaparecido, al igual que sus conocimientos, ¿sí? Arcángel, centro angelical, viene rescatando esa antigua sabiduría. Por eso nosotros enseñamos en nuestras clases tauteurgia, alta magia sagrada divina, la magia de los ángeles, ¿sí? Entonces, esa es una de esas claves, uno de esos secretos, ¿sí?, que utilizaban los magos para conectarse con la naturaleza, para replicar el sonido primordial dentro de su cerebro, para poder crear y recrear estados místicos y poderse conectar y de esa manera integrarse con todo y poder hacer prodigios, portentos, ¿sí? Eso es lo que se llama teurgia, poder hacer milagros, ¿sí?, poder hacer realmente cosas sorprendentes, lo que nosotros llamamos magia, poder producir magia. Entonces él tenía que crear y recrear el ambiente necesario en todo su ser, en todo su sistema, y utilizaba estas claves, ¿sí?, estos secretos propios mismos de la naturaleza, ¿sí? Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio. Importante también que tengas un vasito con agua, el fuego sagrado, un vasito con agua. Bueno, nos siguen saludando. Son todas y todos muy, muy, muy amables. Muchísimas gracias por todos los saludos que nos han hecho desde el principio de acá de la clase, ¿sí? Realmente muchísimas gracias por el cariño, ¿sí?, por la amabilidad de ustedes, y también felicitarlas, ¿sí?, felicitarlos a todas, a todos los que nos acompañan cada 8 días acá en este en vivo, ¿sí?, en este espacio de meditación evolutiva. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Simplemente es respirar, estar muy tranquila, muy tranquilo y escuchar el sonido de esta frecuencia vibracional tan poderosa, al mismo tiempo tan sencilla, al mismo tiempo tan mística, como es el sonido de ¿qué? De los grillos, ¿ya? Simplemente cierra los ojos, respiras, escuchas el sonido. Puedes, si deseas, si quieres hacerlo, recrear en tu visión, en tu capacidad de imaginación y de visualización la naturaleza, verte a ti misma, a ti mismo en medio de la naturaleza, ¿sí? Entonces realmente el ejercicio es ese, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos entonces a acomodarnos. Si tienes luces encendidas, entonces las apagas, ¿sí?, si es el caso, por ejemplo. Entonces es bueno hacerlo a luz del fuego sagrado, ¿sí?, acompañarse uno únicamente de la luz del fuego sagrado para el ejercicio. Vamos entonces a comenzar a hacer el ejercicio. Vamos a colocar el sonido.
Vas a cerrar tus ojos, te voy a dar unas indicaciones. Cierra tus ojos y comienza entonces a respirar. Hazlo de manera muy suave y de manera muy tranquila. Una respiración suave, tranquila, con tus ojos cerrados, una posición adecuada, tu columna cerebroespinal derecha derechita, los hombros sueltos, relajados, tus manos descansando en el regazo, palmas de las manos hacia arriba en actitud de recibir. Relájate, suéltate, respira de manera profunda. Al mismo tiempo, si quieres, entonces puedes visualizarte a ti misma, a ti mismo, en medio de la naturaleza y en medio de este hermoso concierto de los grillos, de los saltamontes, de los chapulines, como los quieras llamar según tu región. Así que vas a conectar con este sonido. Simplemente deja que ese sonido penetre en tu cerebro, principalmente en tu cerebro. Respira hondo, muy hondo, de manera suave, tranquila, todo el tiempo. Todo el tiempo permanece en esa asana, en esa posición de tener la columna cerebroespinal derecha, derechita, y tú ahí, relajada, relajado, simplemente escuchando los sonidos de los grillitos.
Bien, vamos despertando, vamos abriendo los ojos. Lo hacemos de manera lenta y suave, despacio, ¿sí? Bueno, los que nos quieran compartir cómo se sintieron, qué vieron, qué experimentaron, entonces ahí nos escriben por favor, ¿sí? Para que compartamos la experiencia, ¿sí? Aquí lo hicimos un momentico, un ratico, ¿sí? Realmente unos 10, 15 minuticos, hicimos el ejercicio, ¿ya? La idea es permanecer el máximo de tiempo, ¿sí? Entonces, como les digo, hay personas que al principio de pronto les puede incomodar, pero eso es al principio. Bueno, nos dice Isabel Justin Mendy, quedará grabado. Dice que ha llegado tarde, sí, siempre dejamos nuestros en vivos grabados, entonces queda aquí en el Instagram y también lo subimos a la plataforma de YouTube. En nuestro canal nos encuentran como Arcángeles Centro Angelical. Ahí pueden ver esta clase y todas las que hemos hecho de la meditación evolutiva. Ahí también van a encontrar algunos rituales, van a encontrar también algunas clases, también van a encontrar fitness coaching espiritual y todo sobre los códigos sagrados de luz. ¿Sí? Ahorita creo que a final de año vamos a tener certificación internacional de códigos sagrados de luz. Entonces desde ya para que se vayan preparando, es muy profundo, es muy amplio el tema. Entonces pueden ir viendo los videos porque la certificación va con examen, hay que realizar un examen. Entonces es totalmente gratis la certificación. Entonces tenemos ahí muchísimos videos que tranquilamente los pueden ver y de manera especial el de la meditación, ¿sí? En México, ¿sí? Hay una montaña, un monte que en tiempos antiguos fue muy importante, Chapultepec, que precisamente significa el monte del grillo, ¿sí? De los chapulines. Allí se hablan de los chapulines, ¿sí? De estos saltamontes. Allí eran llevados aquellos individuos para que pudieran alcanzar un estado de iluminación. Entonces era un lugar sagrado, una montaña, un monte, ¿sí? Y los sonidos, hoy lo que escuchamos fue algo mínimo, ¿sí? Imagínense en toda una montaña produciendo sonidos de los grillos. ¿Cómo sería la frecuencia, ¿sí? Tan especial? Entonces, claro, producía estados realmente de alteración de conciencia y la persona terminaba experimentando eso que se llama iluminación. Entonces era la manera, la forma de iniciarse. Por eso eran llamados iniciados en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las escuelas de mística. Entonces, esa posibilidad de poder experimentar el vacío iluminador, el sunyata, la totalidad, la iluminación, el samadhi, el éxtasis, como usted quiera llamarlo o entenderlo, es el propósito primordial en la práctica de la meditación evolutiva. Usted puede hacer meditación con el propósito de bajar los niveles de estrés o para sanarse de su ansiedad o depresión, ¿sí? Para su crecimiento personal, para el crecimiento espiritual, para alcanzar riqueza o prosperidad en su vida. Usted puede realizar meditación con muchísimos fines, muchísimos propósitos, pero el verdadero y auténtico propósito de la meditación es poder experimentar eso que es la iluminación, el éxtasis, ¿sí? Poderse escapar del tiempo, del espacio, ¿sí? En poderse penetrar y compenetrar con toda la existencia, con todo el universo, ser uno con el universo. Cuando usted logra un estado de estos, como les decía ahorita en la clase, ya usted no es la misma, ya usted deja de ser el mismo, ¿sí? Y se encamina totalmente en el camino espiritual.
Bueno, nos dice Beatriz Elena Zapata Paniagua, que siempre nos está acompañando en los en vivos. Dice, maestro, otra vez, dice, maestro, a través del fuego sagrado vi sombras que se pasaron, los vi pero con ojos cerrados. Bueno, eso es totalmente normal y cierto, ¿sí? Esas sombras, ¿cuáles son? Nuestras propias sombras, nuestros propios temores, nuestros propios miedos, en los que nos tenemos que enfrentar durante el proceso mismo de la meditación. Por eso la meditación es tan especial, ¿sí? Restaura, libera realmente, ¿sí? Porque nos enfrentamos a temores y miedos y tranquilamente, es cierto, a nivel de experimentación metafísica, podemos verlo como sombras. El mismo miedo nos hace pensar que son malos espíritus o son entidades negativas, o cosas que nos acechan o cosas que nos mandaron, una cantidad de ideas al respecto. Pero realmente lo que se ve ahí en una experiencia de meditación como presencia de sombras, ¿sí? Realmente son nuestros propios miedos, nuestros propios temores, ¿sí? Que hay que entonces que enfrentarlos en ese sentido. ¿Con qué? Con la luz que estamos ganando y con la luz que comienza a emanar de nosotros, ¿sí? Entonces por eso se llama iluminación o los iluminados, porque dentro de su interior ya no hay oscuridad, ya no hay sombras, ya hay iluminación, ya hay luz. Entonces esa persona, ese individuo se convierte en una antorcha, ¿sí? En un fuego sagrado viviente para iluminar a otros. Pero eso es un proceso de alquimia sagrada que hay que hacerlo dentro del propio individuo, ¿sí? Y requiere entonces ¿qué? Muchísima dedicación, muchísima entrega, una disciplina continua de día y de noche en la meditación y en la autosuperación de uno mismo, ¿sí? Bueno, nos dice Mariluna Armonía, ¿sí? Nos dice, desde ayer me visita un grillo en mi alcoba, me estoy recuperando de una cirugía en la boca. Bueno, entonces eso es una excelente visita, una maravillosa visita, porque como les digo, es muy escaso hoy en día uno ver un grillito o escuchar un grillito, ¿sí? No sé en la región donde usted esté viviendo si esté sucediendo lo mismo, pero en la mayoría de las partes, en la mayoría de los lugares es difícil, ¿sí? Entonces ver un grillito, que uno lo visite un grillito, una mariposa, sin ser agüeristas, porque no lo somos, realmente es un mensaje directo de ¿qué? De bendición, porque son elementales, ¿sí? Estos elementales son muy puros, muy limpios, ¿sí? Y traen ese mensaje. Al ser nosotros visitados por este tipo de insectos en nuestra casa, en nuestro espacio, realmente es una bendición. Yo no sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, se me viene aquí a la memoria, ¿sí? el amiguito imaginario, por llamarlo así de alguna manera, el amiguito imaginario de Pinocho, el cuento universal de Pinocho, ¿sí? El amiguito de él es precisamente ¿qué? Un grillo, es un grillito, ¿sí? Y el grillito posee muchísima experiencia, conocimiento, sabiduría, ¿sí? Aconseja siempre de manera muy positiva todo el tiempo a Pinocho, ¿sí? Lo guía y lo orienta y es el que lo ayuda precisamente a alcanzar su sueño, ¿sí? De volverse un niño, de volverse humano, ¿sí? Entonces recuerden que es un cuento muy especial. En los cuentos universales hay gran conocimiento, hay gran sabiduría. Entonces los invito a leer o a verse en película, en fin, la historia, ¿sí? De Pinocho. Recrea de manera exacta, ¿sí? Nuestro proceso espiritual, de crecimiento espiritual, ¿sí? Todos de alguna manera somos
títeres, muñecos de madera, ¿sí? Miren lo que le sucedía precisamente a Pinocho cuando decía una mentira. Era precisamente la práctica de la mentira. Entonces se producía el efecto que se le crecía la nariz, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Cuando nosotros decimos mentiras, y así sean pequeñas mentiras, nos alejamos entonces de lo que es auténtico, de lo que es verdadero, de lo que es la verdad y de lo que es Dios, porque Dios es verdad, ¿sí? Es la verdad. Entonces no nos podemos andar con mentiras, y mentirnos a nosotros mismos es la peor de todas las mentiras. Entonces tenemos que aprender a ser autos sinceros con nosotros mismos, de no decirnos a nosotros mentiras, ¿sí? Eso es clave, ¿sí? De autoengañarnos. No es que yo creo que quiero a esta persona, creo que amo a esta persona, y te estás engañando a ti misma, a ti mismo, frente a tus sentimientos. Es por poner un ejemplo, ¿sí? No es que yo le dije una mentirita piadosa, ¿sí? Esa mentirita piadosa te está alejando a ti de la verdad, de lo que es verdadero. No existe tal cosa como mentiras piadosas. Lo dice muy claramente Jesús, ¿sí? El diablo es padre de la mentira. Entonces, la mentira es lo que más representa las fuerzas negativas, ¿sí? Entonces, un hijo de luz no puede estar andándose por ahí con mentiras, y tampoco con mentiritas piadosas, y automintiéndose a sí misma, automintiéndose a sí mismo, ¿sí? Entonces, miren lo especial, por ejemplo, del cuento, ¿sí? Como este grillito, ¿qué representa el grillito? Su conciencia, su alma, el sonido primordial, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la práctica, el ejercicio, esta clave maravillosa de recrear, de replicar, de duplicar el sonido primordial, el sonido sutil o la voz sutil, por eso es llamado también la voz sutil, porque tranquilamente vamos también, literalmente, ¿sí? No se vayan a asustar porque les llega a suceder. Podrán escuchar entonces una voz audible dentro de ustedes que les habla, ¿sí? Entonces no vayan a pensar que se están enloqueciendo, ¿sí? Que por estar practicando meditación y estar hablando con ángeles y estar hablando a solas, se están enloqueciendo. Los místicos, ¿sí? Los antiguos iluminados pasaron por todo eso, ¿sí? Les encantaba hablar a solas en el desierto y hacer predicciones, y muchísimas profecías se hicieron en el desierto, ¿sí? Y después fueron que se escribieron, ¿sí? Pero muchas se hablaban, se decían en el desierto, donde nadie los escuchaba, hablaban estos profetas, estos iluminados. ¿Quién les hablaba? Esa vocecita interior que muchas veces nosotros la apagamos, ¿sí? No la queremos escuchar, esa voz de la conciencia, esa voz del alma, esa voz del corazón, ¿sí? Lo que hacemos con esta práctica, esta meditación, es que se replique y se duplique eso en nuestro cerebro y produzca el efecto que estamos realmente buscando. Entonces es eso, invitándolos de manera muy amable, muy cordial, ¿sí? A la realización de este curso, ¿sí? Es único en su especie, el de la meditación evolutiva, para que aprendan a meditar, pero al mismo tiempo aprendan a amarse a sí mismas, a sí mismos, aprendan a respetarse a sí mismas, a sí mismos, aprendan a valorarse a sí mismas y a sí mismos, ¿sí? Esto es un compromiso con uno mismo, no es un compromiso con nadie, ¿sí? No es un compromiso con nosotros, ni con la escuela, ni absolutamente con nadie. La idea es que logren hacer un compromiso con ustedes mismas, con ustedes mismos, ¿sí? ¿De qué? De automejoría, de automejorarnos en todo el sentido de la palabra, como personas, como seres humanos, como seres sintientes, como seres espirituales y como seres de la naturaleza que somos y que pertenecemos, que desafortunadamente venimos alejándonos cada vez más, ¿sí? Cuando permanecemos mucho tiempo en medio de la tecnología, en medio de la información, en medio de la desinformación,
decimos que estamos conectados, sí, estamos conectados al medio tecnológico, al medio superficial, pero nos estamos desconectando de nuestra esencia, ¿sí? De nuestra naturaleza. Hay que buscar, como les decía al principio de la clase, ese equilibrio. No es fácil en nuestros tiempos, pero hay que buscar la manera, hay que hacer el esfuerzo de buscar ese equilibrio en nuestras vidas, ¿sí? De buscar el poder estar más tiempo y en permanencia con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestra alma, aprender a conocer y entrar en contacto con nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, igual, muchas veces me preguntan que cómo puede uno escuchar los ángeles, conectar con los ángeles o con los maestros de la luz o los maestros ascendidos. Primero hay que hacer la tarea con nosotros mismos. Primero hay que conectarnos con nosotros mismos, aprender a escucharnos a nosotros mismos, a entendernos nosotros mismos, a comprendernos nosotros mismos. Cuando vayamos logrando hacer esa tarea, inmediatamente recibimos la ayuda. La ayuda es permanente, de parte de ángeles, de parte de maestros. Siempre está la mano extendida, la mano amiga de un ángel, de un maestro para ayudarte, ¿sí? Pero tienes que hacer la tarea, tienes que esforzarte. Todos acá en la tierra somos estudiantes, todos, absolutamente todos. La tierra desde el mundo espiritual es vista como una escuela, ¿sí? Entonces la escuela de la tierra, una escuela de aprendizaje. Aquí venimos todos es a aprender, ¿sí? Aquí nadie puede decir me las sé todas, absolutamente nadie, ¿sí? Porque eso es lo que ufanan muchos nuevaeritas, que ellos se sienten iluminados y ni siquiera han hecho este ejercicio, ni lo conocían, el de recrear la voz primordial, la voz sutil en su cerebro, en su mente, en su ser, en su sistema. Entonces esto es de practicidad, de práctica, de experimentación, de meter el dedo en el fuego y quemarse en ese sentido. Esto no es de llenarse uno de conocimiento, llenarse de teorías, llenarse de información. ¿Para qué llenarnos de tanto eso, sabiendo que cuando vamos a hacer meditación es vaciarnos, comenzar a vaciarnos, a vaciarnos, a vaciarnos? ¿Qué nos impide alcanzar un estado de meditación y un estado de conciencia alterada o un estado de conciencia superior? Las cosas, todas las cosas que hay dentro de nosotros, conocimientos, memoria, recuerdos, información, desinformación, más las cosas mentales, emocionales, la ira, la frustración, la ansiedad, el estrés, el odio, la venganza, el resentimiento, toda esa cantidad de cosas son las que no te permiten experimentar una experiencia espiritual y mística, ¿sí? Entonces tenemos que vaciarnos de todas las cosas, ¿sí? Entonces, si seguimos haciendo el ejercicio de llenarnos y llenarnos y llenarnos, bueno, ahí les dejo esa perla, ¿sí? Realmente de sabiduría. Entonces, el camino es vaciarse, ¿sí? Limpiarse, depurarse, ¿sí? No seguir llenándonos de tantas cosas. Bueno, esto es meditación evolutiva, es con muchísimo gusto, es con muchísimo amor, con muchísimo cariño que lo hacemos, altamente agradecido con todos ustedes por la compañía, por la asistencia. Ya venimos desde hace días sin tener que recordarles, ¿sí? Veníamos poniendo en nuestras historias el horario y el espacio que estamos empleando acá para la meditación evolutiva. Ya no lo estamos haciendo, porque es que esto debe de ser un compromiso, ¿sí? Es que no me acordaron, me tienen que acordar. ¿Cómo así? ¿Dónde está tu compromiso en primer lugar? ¿Y dónde está tu capacidad de memoria? ¿Sí? Claro, porque como hoy en día ya la memoria es superficial, todo lo guardamos, todas las cosas y todos los recuerdos los estamos guardando superficialmente en aparatos, en tecnología. Entonces ya nos está fallando la memoria. Tengo en este momento pacientes jóvenes preocupados porque les está fallando la memoria, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice Alejandra Garzón, todos los días hacen la meditación. No, la meditación evolutiva la estamos haciendo únicamente los sábados
en la mañana, 6 a.m. hora Colombia, ¿sí? La meditación. Los domingos estamos haciendo Finish Coaching Spiritual, que son ejercicios espirituales para el despertar de la conciencia. Domingos igual, 6 de la mañana hora Colombia. Los martes hacemos magia angelical, que hablamos de terapias holísticas, de ángeles. No todos los martes, cada 15, cada 20 días hacemos magia angelical. Y los jueves hacemos también entonces cadena de oración angelical. Hacemos un trabajo de oración pidiéndole a Dios, al cielo, a los ángeles, ayuda, asistencia, guía, protección, hoy en día más que necesario, ¿sí? Realmente. Bueno, nos dice María Jané, ¿sí? Estudiante de nosotros. Muchas gracias, maestro, bendiciones igualmente para ti, para todas, para todos. Nos dice Gloali94, maestro, muchas gracias a usted por su entrega de sabiduría, Dios lo bendiga siempre. Bueno, a ti, eres muy amable, muchísimas gracias a todas, a todos, ¿sí? Realmente muy complacido con todas, con todos. Los espero en Meditación Evolutiva aquí con la ayuda de Dios, claro está, los sábados 6 de la mañana, ¿sí? Si nos permite la naturaleza misma y Dios mismo, con un clima adecuado. Miren que estamos haciendo varias meditaciones también en diferentes lugares. Estamos visitando los 7 cerros, ¿sí? Son 7 lugares especiales en nuestra ciudad. Entonces, bueno, ahí vamos a estar visitándolos también. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Dios los bendiga, mi Dios los pague, tengan un feliz y bendecido día, un Shabbat, un día de paz, de bendición en este día, que tengan muchísimos éxitos. Les deseo realmente que comiencen a tener éxitos que son los más importantes de todos, los espirituales. Si uno logra conseguir ciertos éxitos espirituales, eso se va a ver reflejado en los éxitos que estamos buscando terrenalmente o humanamente. Bueno, Beatriz Elena Zapata nos dice, maestro, Dios lo bendiga, feliz día, igualmente a todas, a todos. Muchísimas gracias de nuevo, Dios los bendiga, bendiciones.